Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Isaías 13, versículo 1. Isaías 13, 1. Y vamos a tener una lectura extendida. Voy a mencionar algunas cosas aquí. Vamos a ir desde 13.1 hasta 14.27, versículo 27. Y hacemos eso porque, bueno, yo creo que esto todo es una sección de las Escrituras y voy a mencionar esto, por qué creo esto, al meternos más en el texto y hacemos el sermón. Pero, número 2, al pensar en el tamaño del pasaje, puede estar pensándolo en términos de mientras Dios aquí está pronunciando juicio y su plan para tratar con la maldad de Babilonia. Si usted se siente cargado o molesto, ¿cómo se el término que sigue? Bueno, solamente compáralo con la limpieza en la casa de ustedes. Si me llamaría y quisiera decirme, ayúdanos a venir y ven, ayúdanos con limpiar la casa. Aquí está una lista de cosas que necesitamos lograr en nuestra limpieza. Y yo digo, eso va a ser genial. Voy a venir como 15 minutos y podemos eliminar todo, ¿no? Y usted estaría como no presionado tanto con ese nivel de atención, prestar al proyecto que usted tenía en mente. No es de gran consolación que usted piensa que solamente 15 minutos podría lograr todo eso. De una forma parecida a Dios aquí, al hablar de gran tamaño, mucho tiempo sobre cómo va a tratar con Babilonia, de hecho está ministrando en cierto sentido consolación a nosotros con el tamaño de su respuesta, que Él conoce la profundidad del pecado y la porción que hay en el mundo, que Él conoce y ve y tiene en mente lo que tiene que suceder para que este mundo sea limpiado de pecado. Así que nosotros debemos, de hecho, no encontrar molestia aquí, sino gran consolación en los detalles significantes que Dios nos da, que Él tiene en mente la situación y la profundidad de su compromiso para tratar con nuestros problemas y los problemas del mundo, no solamente de una forma superficial. Sí, puede hacer eso en 15 minutos. Bueno, claro, Dios puede, ¿no? Solamente con un momento puede arreglar todo, pero aquí muestra gran atención, gran cuidado a hacerlo. Así nos da consolación. Escuchen con cuidado a la palabra de Dios, Isaías 13:1 en adelante hasta capítulo 14, versículo 27. Profecía sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amós. Levantad estandarte sobre la colina pelada, alzad a ellos la voz, agitad la mano para que entren por las puertas de los nobles. Yo he dado órdenes a mis consagrados, también he llamado a mis guerreros, a los que se regocijan de mi gloria, para ejecutar mi ira. Ruido de tumulto en los montes como de mucha gente, ruido de estruendos de reinos de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista al ejército para la batalla. Vienen de una tierra lejana, de los más lejanos horizontes del Señor y los instrumentos de su indignación para destruir toda la tierra. Gemid, porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá, y se aterrarán, dolores y angustias se apoderarán de ellos, como mujeres aparte se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro de rostros, en llamas serán sus rostros. Aquí el día del Señor viene cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra, exterminar de ella a sus pecadores, pues las estrellas del cielo y sus consolaciones no destallarán, su luz se escurecerán, el sol al salir, y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. También pondré fin a la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los despiadados. Haré al mortal más escaso que el oro puro, y a la humanidad más que el oro de Ofir. Por tanto, haré estremecer los cielos, y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira, y será como gacela perseguida y como ovejas que nadie reúne. Cada uno volverá a su pueblo y cada uno huirá a su tierra, cualquiera que sea
hallado será traspasado, y cualquier que sea capturado caerá a espada. También sus pequeños serán estrellados delante de sus ojos, serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Y aquí incitaré contra ellos a los medos, que no estiman la plata ni se deleitan en el oro. Con arcos barrerán a los jóvenes, no tendrán compasión del fruto del vientre, ni de los niños tendrán piedad sus ojos. Y Babilonia, hermosura de los reinos, gloria del orgullo de los caldeos, será como cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Nunca más será poblada ni habitada de generación en generación. No pondrá tienda ahí el árabe, ni los pastores harán descansar ahí sus rebaños, sino que ahí descansarán los morados del desierto, y llenas estarán sus casas de búhos. También habitarán ahí los avestruces ahí brincarán las cabras peludas, aullarán las hienas en sus torres fortificadas, y los chacales en sus lujosos palacios. Está próximo a llegar su tiempo, sus días no se prolongarán. Por cuando el Señor tenga compasión de Jacob, escoja de nuevo de Israel, y los establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos y los llevarán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá como siervos y siervas en la tierra del Señor. Tomarán cautivos a los que los habían llevado cautivos, y dominarán sobre sus opresores. Y el día en que el Señor te dé descanso de tu dolor y de tu desesperación y de la dura servidumbre a que fuiste sometido, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo se ha acabado el opresor, y cómo ha cesado el furor? El Señor ha quebrado el báculo de los impíos, el cetro de los gobernantes, que golpeaba con furia a los pueblos, con golpes incesantes que sometía con ira a las naciones en persecución incesante. Toda la tierra está en reposo, está quieta, prorrumpe gritos de júbilo. Aun los cipreses y los cedros de Líbano se alegran a causa de ti, diciendo: desde que fuiste derribado no has subido talador contra nosotros. Deseo desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos y todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y dirán también: tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Han sido derribados a Seo tu obstinación y la música de tus arpas. Debajo de ti las larvas se extienden como cama, y los gusanos son tu cobertura. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitarás a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y me sentaré en la monte de la asamblea, y en el extremo norte subiré sobre las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derramado, Seo, al lo más remoto del abismo. Los que te vienen de observar te contemplan, dicen: ¿Es de aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que puso el mundo como un desierto, que derribó sus ciudades, que a sus prisioneros no abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. Pero tú has sido echado de tu sepulcro como vástago, desechado como ropa de muertos, traspasados a espada, que descienden las piedras de la fosa, como cadáver pisoteado. No estarás unidos con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. Que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Preparad para sus hijos el matadero, a causa de la iniquidad de sus padres. Que no se levanten y tomen posesión de la tierra, llenan de ciudad la faz del mundo. Yo me levantaré contra ellos, declara el Señor de los ejércitos, y cortaré de Babilonia nombre y sobreviviente descendencia y posteridad, declara el Señor. La convertiré en posesión erizos, en aguas estancadas, y la barreré con la escoba.
de la destrucción, declara el Señor de los ejércitos. Ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria con mi tierra, en mi tierra, y la poseeré sobre los montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de los hombres. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Que Dios escribe sus palabras sobre nuestros corazones. Bueno, primavera es el tiempo que vamos a la guerra, no en nuestros propios hogares. Nosotros nos metemos en la guerra contra el pueblo y la sociedad que se ha acumulado. Nos metemos con guerra contra la maleza que se ha metido en nuestros céspedes. En la casa de los Hansons hemos tenido una guerra contra dos ratones que se han metido en la casa y ellos están muertos. Y si nos metemos en guerra en nuestra casa, ese tipo de cosas, no, nadie critica uno al otro, ¿no? De hecho, estaremos criticando uno al otro si no estaríamos metidos en ese tipo de guerra activa contra lo que invada nuestro hogar. Nadie estaría aplaudiendo a la mamá de nuestra iglesia que diga, tengo tanta importancia por la bacteria en mi casa que por los miembros de mi familia, así que he dejado de usar cloro. Ya no voy a usar de esas limpiezas de White Lysol para que crezca más la bacteria, para que florezca la bacteria en mi casa, ¿no? Y sin embargo, podemos llegar a un pasaje como este de decir, bueno, aunque permitamos uno al otro, aún aplaudir uno al otro por nuestra propia guerra contra la suciedad y bacterias y todo lo demás, y ratones, infestaciones, plagas, etcétera, en nuestro hogar, igualmente podemos fácilmente criticar al Señor cuando el Señor anuncia que va a meterse en guerra contra fuerzas de maldad, cuando Él trae sus juicios. Y sin embargo, vemos aquí en nuestro pasaje que el Señor de hecho está en camino de guerra. El Señor anuncia su intención a estar en el camino de guerra, a hacer la guerra contra el rey de Babilonia, la gente de Babilonia en particular. Y sabemos que eso es por causa de su maldad. Pero lo que es muy sorprendente sobre este pasaje es qué es lo que está en el corazón, qué está en el centro de la motivación de Dios para traer juicio sobre Babilonia. Bueno, de hecho, todo el pasaje, el punto de bisagra, digamos, sobre el pasaje es, Dios está haciendo esto porque, capítulo 14, versículos 1 y 2, el Señor tenga compasión sobre Jacob. Dios está haciendo guerra por parte de su pueblo escogido, para el bien de usted, su iglesia. Es por eso. Esa es su motivación principal. Si es santo, si Él va a borrar a la maldad, pero aún al empezar con nuestro llamado a la adoración de Efesios 1, Dios ha dado toda autoridad de Cristo sobre las naciones. ¿Por qué? Principalmente para la iglesia, para el bien de su novia. Así que de hecho estos versículos son para así colocar terror en los corazones y mentes de ellos quienes quisieran oprimir, ellos quienes quisieran exaltarse a sí mismos haciendo maldad. Pero de hecho esos versículos principalmente son dados como consolación y ánimo a nosotros como el pueblo de Dios. Dios nos está recordando aquí, Dios nos está enseñándonos a usted y a yo que desde su gran misericordia hacia usted a ustedes, sus escogidos, Él destruye a los autoexaltados. Dios en su gran, o por causa de su gran misericordia hacia ustedes, sus escogidos, Él destruye a ellos quienes se exaltan a sí mismos. El pasaje empieza en 13:1 a 6, con un llamado
a la guerra. Dios está llamando a su ejército para destruir a los de Babilonia. Y la carga, ¿no? Es como empieza, ¿no? Profecía sobre Babilonia, contra Babilonia. Ahora vamos a hablar sobre Babilonia un rato, ¿no? Ahora, hay, de hecho, algo sobre eso que lo hace muy sorprendente a la congregación, a la audiencia, cuando Judá, ¿quién está hablando? Isaías aquí. Recordamos, Isaías está predicando estos mensajes alrededor del año 700 y Asiria no todavía ha llegado al punto alto de su propio poder. Asiria es el poder mundial al momento. Entre Israel y Babilonia es el imperio de Siria. Ellos no estamos preocupados en ese momento de Babilonia, ¿verdad? Si usted fuera ciudadano de Jerusalén, ¿por qué estamos hablando aquí de Babilonia? Hay un enemigo mucho más grande entre nosotros y Babilonia. Babilonia apenas está aquí. Ellos sí tendrían su propio rey, hubieran tenido su propio sistema de gobierno y todo lo demás, pero no nos preocupa nada ellos en este momento. Asiria caerá a los babilonios algunos 100 años después, en 612 antes de Cristo, y luego Babilonia llegará encima de control hasta 537, 539. Esos pasajes sucederán mientras los medos de Darío, recordamos Darío del libro de Daniel, él entrará marchando y conquistará a Babilonia. Así que es un poco como si yo estuviera aquí delante de ustedes diciendo, Dios tiene un mensaje contra el poder mundial, el poder mundial de Brasil. Ustedes, espera, Brasil es Brasil, sí, Brasil va a caer a la gran nación de Australia, y dice usted, pastor, eso es un poco confuso a nosotros. ¿Qué está pasando? Bueno, así será parecido, ¿no? Como habrían recibido ese mensaje en esos tiempos. ¿Quiénes son los medios? Ellos son aún más lejos de nosotros de lo quienes son los babilonios. ¿Por qué es esto el sujeto de que está hablando Dios aquí? Dios está mostrando que Dios reina, gobierna sobre la historia y es soberano sobre todas las cosas. Y Dios aquí enfatiza su nombre. ¿Cuál nombre de Dios aparece muchas veces? 6 veces, perdón. El Señor de los ejércitos, el Señor de la guerra, el Dios de guerra, sobrellado por nosotros específicamente, conocido por su nombre, pero también de una forma implícita a través del texto también, como Señor de los ejércitos. Él levanta su estandarte, su voz es levantada, clamando a sus tropas, sus guerreros, recolectan sus instrumentos de indignación, versículo 5. Y ese nombre, Señor de los ejércitos, son los nombres muy cruciales del Señor. Todo es en cuanto a toda esa profecía de Isaías, ¿no? Nosotros somos metidos o distraídos en Isaías 6 con el santo, santo, santo. Es muy apropiado. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, ¿verdad? Así que lo que tenemos aquí, un Dios dispuesto y listo para salir a la batalla por parte de su santidad, la santidad de Dios. No ese tipo de santidad que diga, yo soy tan santo que voy a sentarme aquí en una montaña y nadie me puede acercarse a mí. Es una santidad que demanda y requiere pureza y toma acción para mantener su pureza. Aquí está versículo 3, el Señor llamándolos sus santificados, sus poderosos, ellos quienes regocijan en su gloria, en su exaltación. Es muy interesante que el texto dice, está refiriéndose en particular al ejército de los medos, que no eran el pueblo del pacto de Dios, no eran gente que principalmente regocijaban en la exaltación de Dios, ¿verdad? Y sin embargo, Dios los había escogido, apartados, habían sido por Dios para este trabajo, para destruir a Babilonia. Y además, podemos decir que un poco de ese lenguaje, lo que Dios nos está describiendo y mostrando,
es que finalmente lo que está sucediendo en esta batalla aún entre los medos y los de Babilonia está mostrando como imagen de una realidad más grande, más espiritual, la batalla de los ángeles, quienes exaltan a Dios todo el tiempo, son llamados a realizar guerra por su parte. El Señor de los ejércitos está llamando por una guerra santa. Es lo que tenemos en estos primeros 6 versículos. Y parte de lo que necesitamos hacer aquí es necesitamos reconocer que los eventos geopolíticos en nuestro mundo, en nuestra tierra, todo el tiempo, no podemos verlo en las noticias de Fox y todos los diferentes canales de las noticias. Nada de eso le va a apuntar a la dirección de decir, sabe que hay una batalla en Europa, hay una batalla en el Medio Oeste, hay guerra en Asia, y lo que necesitamos pensar es no solamente en que dónde estén los tanques y generales y quién tiene tantos guerreros, soldados y aviones. Necesitamos pensar en el hecho de que el Señor está moviendo los piezas de ajedrez alrededor del mundo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí? Es fácil para nosotros, yo creo, en nuestros tiempos, en nuestro punto de la historia, leer los eventos actuales y olvidar sobre las batallas más grandes espirituales que están sucediendo. La imagen más grande de lo que Dios está logrando en el mundo alrededor de nosotros en esos eventos mundiales. Así que el Señor de los ejércitos está llamando a su ejército para destruir a Babilonia. Intersigue el texto, versículos 7 a 22, en capítulo 13. Vemos que Dios va a traer miedo, temor y desolación total sobre Babilonia. Versículo 7. Por tanto, todas las manos se debilitarán y el corazón de todo hombre desfallecerá. Cuando viene Dios el Señor, cuando estén enfrentados con ¿quién es Él? Y nos dice, versículo 8, que ellos estarán en dolores y angustias como mujeres de parto. Angustias se apoderarán de ellos. Es importante aquí recordar qué significan esas palabras. No que sea claro. Cuando la mujer dice que va a dar parto de mujer, no es un orden, no es un mandamiento, ¿no? Así que mujeres, no, por favor, noten aquí, no es un imperativo para ustedes en ese momento que den luz. Es un ejemplo, un paralelo, metáfora. Será igual para los babilonios. Ellos están en angustia. No está diciendo que necesitamos tener un nacimiento para cumplir ese pasaje, no. En cambio, lo que está siendo descrito aquí es la desolación horrible, que las tierras y los cielos van a sacudirse, que ese mundo, este día, más bien día, será un día horrible, lleno de ira. Versículos 15 a 18. Nadie será salvo, ni las mujeres, ni los niños, ni el fruto del vientre, ni los jóvenes podrán escapar aquel día. Versículo 17 nos dice que la herramienta de la ira de Dios en particular será los medos, y que los medos será su instrumento. ¿Se está muriendo mi pila, parece? Ok. A lo mejor voy a necesitar nueva vida. Que los medos serán conmovidos, agitados, y ellos serán tan crueles, tan enfocados para la destrucción, que ellos van a ser distraídos, ni van a poder ser distraídos, ni podrán negociar, aun si saquen montones de oro y plata. Si usted está invadiendo una tierra, marchando por una colonia, aun si usted estuviera distrayendo a gente en el camino, yo creo que muchos de nosotros, al entrar en una casa destruyendo a gente en el camino nuestro, estaría, wow, mira, ahí está algo de oro que vale $10,000. A lo mejor me va a demorar un poco eso. Voy a meter eso en mi bolsa, ¿no? No los medos.
Ellos son motivados por venganza y matanza, destruir persona tras persona, sin importar quién sean, sin importar su edad, etc. Así que lo que está siendo escrito en esos versículos es una destrucción completa y total de cada persona, cada cosa, por todas partes en el imperio de Babilonia será enfrentado con ese tipo de destrucción y será logrado y hecho con cualquier tipo de atrocidad, brutalidad inimaginable, y que será dejado atrás, será montones de ruinas, será algo que no se puede reparar, destruido para siempre, jamás. Y lo vemos esto en versículos 21, 20, 21 y 22, ¿no? Que nunca será habitado, poblado, generación en generación. Y acuérdense de que en el tiempo que este conquistar sucederá, que la ciudad más importante de Babilonia en todo el mundo, ¿verdad? Si usted podría preguntar, ir por un viaje, preguntar donde sea en el mundo, ver todo el mundo sin gastar nada, usted diría, yo quiero ver la gran ciudad de Babilonia. Y Dios dice, no solamente voy a castigar a Babilonia, sino voy a borrarlo del mapa. Yo no todo tiempo esta semana para buscar en Google, pero a menos que esté buscando como arqueólogo, no creo que hay grupos de turistas a una sola fecha que vayan a Babilonia. No hay un Model 6 o un Hyatt Regency para que se podría quedarse durante la visita ahí en las ruinas de Babilonia. Nunca, jamás ser verificados. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto Dios? Bueno, podremos hacer número 3. Promete que el Señor Dios a los ejércitos, el Dios de batallas, está llamando a sus ejércitos, está llamando a la guerra de sus soldados, está trayendo devastación total sobre Babilonia. Y podemos hacer número 3 de capítulo 14 o 4:21, que Dios destruye a Babilonia por causa de su autoexaltación mala, por causa de su orgullo y su altivio. Y aún en 13:11 dice que va a castigar al mundo por su maldad, cual iniquidad, en particular la arrogancia del orgulloso, la jactancia del horrible. Y luego capítulo 14 vemos una descripción extendida del rey de Babilonia, el rey de Babilonia quien se exalta a sí mismo en su orgullo. Versículo 4, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia, y lo compara aún y lo describe aún a él como teniendo misma mentalidad como el diablo mismo, quien en su orgullo y exaltación dijo, mi papel como un ángel ordinario no es suficiente para mí. Yo seré Dios. Y lo que está siendo trazado aquí desde esta gran batalla cósmica, ¿verdad? Por todo, cruzando el jardín de Edén, cuando vino serpiente y dijo, ándale, Adán y Eva, la verdad, van a tener a Dios como Señor de sus vidas. Que tontos son, pueden ser como yo. Y si lo sigue recorriendo las escrituras hasta la Torre de Babel, vamos a levantar un torre para exaltarnos, para alcanzar los cielos, haciéndonos como Dios. Y ahora el rey de Babilonia con la misma idea, y si lo alcanza, cruza hasta, recorre todas las escrituras hasta la última página de Apocalipsis, en que Babilonia sigue siendo enemigo de Dios, sigue exaltándose contra Dios y es finalmente y para siempre destruida. En otras palabras, el rey de Babilonia está representando en ese escenario, si podemos llamar así, sí está regresando el papel de sí mismo. Esa es su mentalidad, actitud. Pero en esta profecía también tenemos una imagen más amplia
de cómo Dios tratará con ellos quienes en su orgullo y arrogancia se levantan a sí mismo diciendo yo llegaré al cielo por causa de mis propias obras buenas, por mi propia impresionar a los demás. Yo soy lo mejor y yo puedo llegar a ser como Dios. No solamente yo puedo vivir mi propia vida y haciendo lo que yo quiero, etcétera, etcétera. Dios dice, este rey de Babilonia se exalta a sí mismo, él caerá desde los cielos, él caerá desde el torre que él ha edificado. Él va a caer de tal torre si no solamente es el exaltado a sí mismo y arrogante, sino esa arrogancia es realizada y vivida en su vida por camino, por forma de su reino, por su opresión. Por ejemplo, versículo 4, cómo se ha acabado el opresor. Versículo 6, que golpeaba con furia a los pueblos que con golpes incesantes. ¿Qué es la ética? ¿Cuál es la ética del rey de Babilonia? Su ética es ustedes todos son pasos para mí, escalones para mí. Si tengo que pisotearte para subir la montaña, para subir al nivel que yo quiero subir, es completamente justificable. ¿Por qué? Porque yo soy lo más importante. Mis propósitos y metas son cruciales, son vitales, y esto es lo que es importante. Y Dios dice, rey de Babilonia, porque tú has sido arrogante y te has exaltado a ti mismo, cada humillación imaginable será amontonado sobre ti. Tú ni vas a poder ser sepultado en un sepulcro marcado como reyes normales, de reyes de la historia del mundo. Tú crees que estás encima de todo un montón. Tú ni tendrás un pirámide erigido en su honor, ni vas a tener un pequeño pedazo de piedra, sino tendrás tierra, gusanos por encima y larvas por debajo. Eso es donde tu autoexaltación te llevará, rey de Babilonia. Y por si acaso nosotros tengamos dudas, que sería el caso esto, versículos 22 a 27, la palabra principal es propósito, ¿no? Dios dice, y lo ha propuesto, lo planeado, no propuesto con mi plan, con mi propósito, y eso sucederá. Si tienes una duda en una cuestión, yo lo he dicho, sucederá, eso va a suceder. Lo he jurado, diciendo que eso va a suceder. Versículo 24, y ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Y ese es mi plan, así se cumplirá. Este es un resumen de estos que más o menos 50 versículos que tenemos. Y yo les dije antes, ¿no? De que yo creo que este es un pasaje. Quiero mostrarles por qué creo que es un solo pasaje. El pasaje es entre versículos 1 a 6 en capítulo 13, versículos 22 a 27 en capítulo 14, perdón. Es en el medio del propósito, entre los propósitos de Dios. Dios está llamando a su ejército para destruir. Dios ha prometido que va a realizar esto, va a llevarlo a suceder, acabarse. Y este sándwich que ahí está empezando en nuestro pasaje, siguiendo eso, 13, 6 a 22, y desde 14, 4 a 21, tenemos dos niveles o etapas llenas de ese temor y desolación, miedo que caerá sobre Babilonia por causa de su maldad, por causa del orgullo y la maldad del rey de Babilonia, que tan mal les irá. Así que ese temor, este resultado del orgullo y maldad con él y el pueblo de Babilonia. Y luego en el medio, justo en el medio de este sándwich, si quiere llamarlo así,
capítulo 14, versículos 1 de 3, tenemos el corazón del asunto. Mientras Dios nos dice que sí está haciendo eso por causa de la maldad de Babilonia, absolutamente que sí, sin duda. Pero finalmente, Él está haciendo esto porque Él en aquel día tendrá misericordia sobre Jacob, porque su corazón será conmovido como... Esa es la palabra del Antiguo Testamento de compasión, ¿no? Es la palabra en hebreo, que dice que Dios verá a su pueblo sufriendo, oprimido, rechazada, y en vez de ignorarlas, Él tendrá compasión. Dios aquí exalta a su misericordia a través de su destrucción de las Babilonias. Y quiero que pensemos en tres formas en estas palabras que Dios exalta a su misericordia. Que Dios exalta a su misericordia sobre Jacob y manifiesta su amor hacia su pueblo escogido. Ok, entonces Dios ha llamado a su ejército. Él ha llamado a su ejército para dar temor y destrucción sobre Babilonia. Él está trayendo ese temor y destrucción sobre Babilonia. ¿Por qué? Por causa de su orgullo, su autoexaltación. Y está haciendo esto por el bien de su iglesia desde su misericordia abundante. Está mostrándonos su misericordia. A lo mejor digamos, ¿de qué forma está haciendo misericordioso? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es que está revelando de su misericordia para mí y para Israel aquí? Tres cosas sobre la misericordia de Dios. En destrucción, Dios exalta su misericordia al dar a sus elegidos espacio para florecer. En destruir a Babilonia y destruir a maldad, Dios exalta a su misericordia al dar a sus elegidos espacio para florecer. Versículo 23 de capítulo 14, Dios dice que va a borrarlo por completo. Él va a barrer todo lo que se exalte contra el conocimiento de Dios, todo lo que se exalte contra Él y su reino y su gobierno. Y Él va a dar la tierra. Versículo 7 de capítulo 14, va a dar descanso a la tierra. Y paz, tranquilidad, reposo, donde ha habido opresión, violencia y odio. Dios va a quitar todo esto. Va a dar paz y tranquilidad y reposo, un lugar que pueden celebrar con cantar. Y versículo 1 de 14 dice que va a colocar a su pueblo, establecer a su pueblo en su propia tierra, dándoles el espacio para florecer allá. Hace unos 6 semanas yo estaba enfrente de nuestra casa podando a nuestros 2 árboles ahí. Y yo no estaba podándolos principalmente porque estoy por ser muy preocupado por la salud de esa raza de árbol. Esos tipos de árboles son muy fáciles de crecer aquí. Esas partes son muy fáciles de reemplazar. Porque estaba ahí podando a esos árboles, entregando tiempo a eso, entre otras cosas. Bueno, porque entre mis 2 árboles, ahí, en nuestro paseo ahí, hay tercer árbol ahí de cereza, este tamaño que plantamos. Y yo quiero que este árbol de cerezas que tenga luz para poder yo comer cerezas. Así que voy a podar esos otros árboles para que el sol pueda brillar y el árbol de cerezas puede recibir la lluvia y el sol que necesita para crecer. De una forma parecida, Dios aquí ve a su pueblo oprimido y dice, no me gusta esto, no quiero la maldad que tenga control sobre mi pueblo, así que voy a quitar el poder de maldad, voy a influir a la habilidad de los malos para poder controlar las cosas, para proteger a mi pueblo. Y no solamente haré esto por mi pueblo Israel,
sino voy a hacerlo para que otras naciones vengan a él. Y para que otra gente en Babilonia, quienes habían oprimido a Israel, dirán, ¿puedo venir con ustedes y ser tu esclavo en Jerusalén? Recuerda, eso es lo que sucedió cuando salió Israel de Egipto, ¿no? Algunos de los egipcios dijeron, si ustedes van, nosotros vamos con ustedes, porque su Dios es especial. Su Dios es diferente que nuestros dioses. Dios exalta su misericordia al dar a su pueblo escogido y a otros con ellos espacio para crecer. Pero algo aquí que nos perpleja, versículo 2, porque habla no solamente que los gentiles vendrán y morarán en el reino de Cristo, si quiere llamarlo así, sino que llegará a ser pueblo de Dios. Esto de hecho está diciendo que vendrá a estar en cautiverio, ¿no? Ser siervos en la tierra del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Yo no creo que es nuestro sueño de evangelio, ¿no? De que los incrédulos vendrán y dicen, yo quiero ser su ama de casa o quisiera ser su siervo en la casa, algo así. Entonces, ¿qué tiene en mente esto? Bueno, cantamos, de hecho, en Salmo 149, pero también, si usted estudia los pasajes sobre esclavitud y las leyes en cuanto a la esclavitud en lugares como Deuteronomio 15 y 21, habían leyes específicamente gobernando a la esclavitud en aquellas épocas para el pueblo de Dios, que significaba que esclavitud no se trataba de opresión y de destruir a una persona, sino de hecho de enseñarles los caminos de Dios y ayudarlos a desarrollar las habilidades y talentos en la vida para que después de sus 7 años de servicio en su casa podrían salir y florecer en la tierra que Dios les había entregado. Así que yo creo que de hecho es una visión. Aquí, lo que está vista aquí es un programa de discipulación, que gente quisiera ser llevados por ti, enseñados por ti, que tú dispuesto voluntariamente vas a enseñarles para que puedan aprender a ser exitosos, floreciendo en la tierra que Dios les está dando. Pero finalmente Dios está descubriendo que Dios es exaltado en su misericordia al dar a nosotros y a otros alrededor de nosotros espacio para crecer y florecer. Y Jesús lo hizo en la primera día de la semana, ¿no? Cuando fue resucitado entre los muertos y triunfó sobre sus enemigos y nuestros enemigos y reina sobre las naciones ahora. Y hay tiempos, a veces cuando leemos sobre la iglesia perseguida y lamentamos y decimos, ¿cuándo será que los creyentes en Somalia, cuándo tendrán espacio para crecer y florecer? ¿Cuándo será que nuestros hermanos y hermanas en Irán, cuándo van a tener ellos espacio para crecer y florecer? ¿Cuándo va a poder Dios estos árboles que nos están asfixiando? Y aún a orar estas oraciones debemos recordar, aquí está Babilonia. ¿Dónde está Babilonia hoy día? Babilonia no está oprimiendo a creyentes. Debemos recordar el hecho de que a través de mi niñez, la cosa principal que oramos al pensar en la iglesia perseguida alrededor del mundo era ¿qué? La cortina de hierro o acero en la Unión Soviética. Esos son lugares en que creyentes creyentes hoy día tienen libertad para adorar. Más que antes, Jesucristo está gobernando sobre las naciones de este mundo para dar a su pueblo lugar a que ponerse de pie, pararse y crecer. Dios está teniendo misericordia sobre el árbol suyo para el bien de su novia. Dios exalta a su misericordia al traer destrucción sobre ellos, quienes quisieran oprimir a su pueblo para que crezca su iglesia y florece. Segunda forma que Dios exalta su misericordia en este pasaje, Dios exalta su misericordia al mostrarnos los peligros del orgullo. Los peligros del orgullo.
Si usted estuviera vivo en este tiempo, en esos tiempos, cuando predicaba Isaías, habría pensado la maldad en particular en forma de maldad de Asiria es el camino hacia encima del monte. 100 años después, habría usted sido tentado a pensar la maldad particularmente en la forma de la maldad de Babilonia. Es la forma de subir encima de todos los demás. Y ya estamos tentados a creer que ellos quienes son los más saludables y exitosos, más hermosos, mejores vestidos, ricos, que tengan los cuentas de bancarios más altos. Usted si fuera gobierno del país, pero mucho más presidente del país, poder, por definición, es igual a bendición. Somos tentados a pensar eso. Eso es lo que somos tentados a pensar, ¿no? Si Dios habría dejado a los babilonios del mundo de quedarse encima de todos por toda la historia del mundo, estaremos aún más tentados a unirnos con ellos y pensar así. Pero Dios nos ha mostrado que la exaltación no es el camino de la salvación. Que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y el rey de Babilonia, en cuanto a esto llega a ser, si quiere llamarlo así, el tipo, la imagen de, ¿sabes? El ejemplo principal de cualquier plan, cualquier artimaña que quisiera decir, yo voy a avanzar a través de autoexaltarme, yo me voy a levantar por poder o como sea. Dios nos está mostrando que ese no es el camino de gloria en este pasaje. Pero hay algo más, otra evidencia más muy importante en la estructura misma del libro de Isaías. No tengo tiempo para hacerlo en una forma literaria. Puede hacerlo en una forma matemática, ¿ok? ¿Dónde estamos en el libro de Isaías? Estamos en capítulos 13 y 14, ¿verdad? El libro de Isaías tiene como su estructura en forma de espejo, ¿no? Que sucede antes, unos 13 y 14 capítulos antes del fin. ¿Cuál es el pasaje bien conocido de ustedes alrededor de ahí? Bueno, 66 menos 13, ¿cuánto es? Niños, ¿cuál capítulo están viendo en sus clases dominicales? Isaías 53. Ahora, ¿por qué es significante esto? Pues en este pasaje nosotros tenemos un rey arrogante quien se exalta a sí mismo para seguir adelante de los demás. Y qué contraste diferente encontramos en Isaías 53. Al ver al sirviente, el siervo sufriente que se humilla a sí mismo y es exaltado por Dios. Tenemos un rey orgulloso, arrogante que es destruido por Dios y un siervo que sufre, quien es exaltado por Dios. Tenemos a un rey arrogante que se jacta y se burla en esos capítulos. Y en Isaías 53 tenemos a un cordero que delante de sus trasquiladores es callado y ni abrió su boca. Tenemos un rey orgulloso que sigue adelante ¿cómo? Por oprimir, por la opresión y violencia. Y ese es 53. Tenemos un siervo que sigue adelante ¿cómo? Por permitir la violencia ser afligido sobre sí mismo. Y usted puede seguir. De hecho, yo quiero recomendarle a ustedes de su propio estudio recorrer a Isaías 14 enumerando las calidades,
las características del rey de Babilonia y haciendo contraste estas características con la descripción de Jesucristo dado en Isaías 53. Dios está enseñándonos muy claramente el camino de la salvación no es autoexaltación. Dios está mostrando misericordia y nos está mostrando los peligros del orgullo. ¿Pueden apagar esto? Dios exalta su misericordia. Y todo esto porque repita a nosotros y a Israel su elección de su pueblo. Dios tiene misericordia mientras repite su elección de su pueblo. La gente de Jerusalén no es un pueblo hermoso, no es un pueblo victorioso, no un pueblo santo. Es una gente apenas sobreviviendo y casi cayendo del precipicio de la historia. Y con el justo en Jerusalén, tenía cada razón para preguntar, ¿ha terminado Dios con nosotros? Está a punto de empeorarse, porque ellos están a punto en los siguientes 100 años más o menos iban a entrar en exilio en Babilonia para ser cortados de las pocas bendiciones que tenían todavía y nuevamente estar sentados al lado de los ríos de Babilonia pensando, haciéndose la pregunta, ¿ha terminado Dios con nosotros? ¿Escogerá Dios al imperio más atrayente de Babilonia y nos va a rechazar? Y Dios dice, aquí en medio de capítulos 13 y 14, en medio de todo esto, dice, voy a tumbar a Babilonia. ¿Por qué? Porque quiero que sepas, yo todavía te escojo a ti. Y qué consolación grande es eso a nosotros. Sabe que la realidad es que nosotros, hablando expertamente, todos nosotros podemos decir, tenemos algunos mías sobre nosotros. Yo no soy tan atrayente a Cristo como yo pensaba antes, ¿verdad? Soy un poco más consciente de lo que soy ahora, no tanto como debo, pero lo que encuentra usted al andar con Cristo no se despierta diciendo, yo creo que hoy soy más bello, más hermoso a Cristo ahora. Dice, yo creo que soy más atrasado que hace 5 años, más lejos. Y decimos, he hecho unas malas decisiones, tengo unos míos sobre mi espiritualmente de Dios en mostrar misericordia a la iglesia una y otra vez, en mostrarnos misericordia una y otra vez, haciendo espacio para nosotros, nos dice usted y yo no me arrepiento de la elección que hice en la eternidad pasada cuando escogí colocar sobre ustedes mi amor, yo los escojo a ustedes. Yo los escojo a ustedes. El pastor Wise nos va a decir en la noche cómo ser buenos esposos. Pero esposos, ustedes deben pensar en esta línea de nuestro esposo, nuestra novia, a su novia más bien. Ahora nosotros con algunos años con nosotros. ¿Cuándo es la última vez que su novia le escucho decir, si tuve que casarte nuevamente te escogería? Hoy apenas hable con un esposo que perdió su esposa después de 62 años. Y está bien, pero es devastado, es difícil. Que grandes años nos dio, dijo. Y aunque
nosotros como la novia de Cristo, digamos, yo tengo toda comprensión, entendimiento, porque sería atraído Dios a Cristo a los babilonios, o porque quisiera nuevamente casarse, si podría decirlo así. Él nos dice a nosotros, yo escojo a ti. Y qué gran consolación es eso a nosotros. Gente de Dios, cuando Dios se pone su armadura, cuando Él levanta sus armaduras y va a la guerra contra la maldad. Él está haciendo eso, sí, porque es el santo, santo, santo Dios que odia al pecado y la maldad. Pero también está haciendo eso porque Él es Yahweh, el Dios del pacto, el quien dice, yo tendré misericordia sobre el quien tendré misericordia. Yo bendeciré a ellos quienes yo decido bendecir. Y si usted está en el Señor Jesucristo esta mañana, Dios quiere que sepa usted que Él ha limpiado, quitado la maldad por ti en la cruz de Cristo y la resurrección. No para que usted persiga la maldad, que persigamos al pecado para que abunde la misericordia, no para que vayamos a nuestro propio camino exaltando a nosotros mismos, sino para que crezcamos en Él, para que llevemos fruto a Él. Nos ha hecho espacio para crecer. Ha limpiado maldad como una lección a nosotros para que no pensemos. La forma en seguir adelante es a través de la autoexaltación y maldad. Él quiere que sepa usted que el camino de la salvación es el camino de humillación, de confesar su necesidad. Y Él ha limpiado espacio, ha hecho espacio para usted, para recordarle nuevamente que usted es amado y escogido desde la eternidad pasada. Y esa es una elección que no tiene fecha de caducación, porque esa elección permanecerá para toda la eternidad. Alabado sea Dios, que Dios tan misericordioso y amable es Él para escoger a gente como usted y yo y formar su mundo para que nosotros tengamos un lugar en Jesucristo. Amén. Señor, te damos gracias por estas palabras. Señor, te damos gracias que en medio de tu juicio y destrucción, que tú de hecho estás obrando para nuestro bien, para mostrar misericordia a un pueblo que desesperadamente necesita misericordia, no un pueblo que merezca misericordia, de ninguna forma, sino un pueblo que aparte de tu misericordia sería perdido para siempre, para la eternidad. Te damos gracias por tenernos misericordia. Y usted puede llenar su espacio aquí. A mí, un pecador. Te damos gracias, Dios, por las bendiciones que has derramado sobre nosotros, las bendiciones de tener un lugar en que crecer, la bendición de conocer tu amor y cuidado hacia nosotros. Señor, cuando esos lugares en que hemos colocado nuestros corazones, hemos hecho a nosotros como el rey de Babilonia intentando aceptarnos, pedimos que nos reprendes, nos corriges, aún cambias los lugares estos en nuestras vidas a cenizas para que busquemos lo permanente, lo verdadero. En el nombre de Cristo oramos. Amén.